Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Katia N. Varillas, escritora, narradora, poeta y declamadora independiente, fundadora y directora de este espacio. Hoy les narraré todo lo relacionado al tiempo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fuente: Wikipedia. Pasión de Cristo o de Jesús es la denominación convencional utilizada para englobar los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena y su crucifixión y muerte. El ciclo narrativo puede detenerse ahí, comprendiendo aproximadamente una noche y el día siguiente, o continuarse con su entierro y resurrección al tercer día. El cómputo cronológico ha sido históricamente objeto de debate. También es el tema más utilizado en el arte cristiano. La palabra castellana pasión proviene de la latina passio onis, siendo esta un calco de la griega pathos. Hace referencia a los sufrimientos de Cristo, entre los que se incluyen la traición de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y la negación de otro, San Pedro, la oración del huerto, aceptación trágica de su destino mientras los apóstoles dormidos le dejaban solo en el huerto de los olivos o Getsemaní, su prendimiento tras ser señalado con el beso de Judas y renunciar a que sus discípulos le defendieran, su periplo judicial entre Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, el juicio de Cristo con sus interrogatorios y enigmáticas respuestas, en el transcurso del cual se producen diversos episodios de burlas y torturas a cargo de los sayones, como el Cristo en la columna, coronación de espina, los llamados improperios, la presentación a la multitud o exe homo, la alternativa presentada a elección popular, salvar a Cristo o a Barrabás, su condena a muerte con el lavado de manos de Pilatos, el Vía Crucis o el camino cargado con la cruz, atravesando Jerusalén por la actualmente llamada Vía Dolorosa hasta el monte Calvario o Gólgota, con varias caídas, debe ser ayudado por Simón de Cirené y encuentros con Verónica que le seque el rostro, con su madre, con las mujeres de Jerusalén, el expolio, ser despojado de sus ropas y la crucifixión entre dos ladrones, Dimas y Gestas. La fuente principal de estos episodios son los evangelios canónicos: Evangelio de San Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. La pasión es un punto central del cristianismo, al interpretarse hermenéuticamente como el cumplimiento en Cristo de las profecías del Antiguo Testamento vinculadas al Mesías y el establecimiento de una segunda alianza entre Dios Padre y los hombres mediante el sacrificio de Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que de ese modo redime o salva a la humanidad del pecado. La liturgia de la Semana Santa conmemora todo el ciclo de la Pasión. El símbolo cristiano más extendido, la cruz, representa precisamente la muerte de Jesús, o, según su interpretación en la teología cristiana, su triunfo sobre la muerte. Hay numerosas devociones vinculadas a la Pasión, entre las que destacan el Vía Crucis, que contempla en 14 estaciones diferentes escenas de la Pasión, deteniéndose frente a una imagen o una cruz y rezando. Los misterios dolorosos del Rosario, la meditación de las 7 palabras, las representaciones dramatizadas de la Pasión y las procesiones religiosas. La Pasión de Cristo es un tema recurrente en el arte cristiano. Su representación puede incluirse dentro del más amplio ciclo de la vida de Cristo, puede adecuarse estrictamente a los límites propios del concepto pasión o incluso limitarse a una parte restringida de este, por ejemplo, al conjunto de las escenas del Camino del Calvario o a un solo episodio evangélico. Hay diversos elementos iconográficos identificativos de la pasión de Cristo o de cada una de sus escenas.
Las más usuales son las 30 monedas de plata que costó la traición de Judas Iscariote, la espada o 2 espadas citadas en los pasajes evangélicos que van desde la última cena hasta el prendimiento de Cristo en el huerto de los olivos, el gallo cuyo canto, profetizado por Cristo, anunció las 3 negaciones de San Pedro, el pilar y el látigo, la corona de espinas, el manto, a veces confundido con la túnica de Cristo, y otros los atributos reales usados para hacerle mofa, incluida la inscripción INRI. La cruz y los instrumentos llamados arma Christi o instrumentos de la pasión, usados para clavarlo a ella, martillos, tenazas y los clavos de Cristo, cuyo número y disposición han sido históricamente objeto de debate, la esponja con vinagre que le dan para calmar su sed y los dados con los que los soldados se rifaron sus vestidos, la lanza con la que le hirió Longinos, el cáliz que recogió la sangre de sus heridas y que se identifica legendariamente con el de la Última Cena o Santo Grial, la escalera usada para bajar el cuerpo, la vasija que contenía la mirra con que José de Arimatea ungió el cuerpo de Cristo y el santo sudario usados en su entierro. La palabra Cristo significa ungido y la crismación o unción es un elemento importante en varios rituales cristianos, así como símbolo de diferentes tópicos cristianos. Para San Cirilo de Jerusalén, este ritual identifica al cristiano con Cristo, insistiendo en sus implicaciones sensoriales. El cristiano es perfume de Cristo. La iconografía de las vasijas o tarros que contienen perfumes o ungüentos y su interpretación metafórica, el alma, la gracia divina, los sacramentos, es de la pasión, los regalos de los magos de Oriente, lo que conservó el santo prepucio tras la circuncisión de Jesús, la que utilizó la mujer que perfuma con sus cabellos los pies de Cristo en casa de Simón el fariseo o en Betania, María de Betania, o la que ungió su cabeza quebrando la vasija de perfume. La personalidad de estas mujeres tradicionalmente se asocia hasta confundirse, identificándose con María Magdalena o las que llevaban las 3 Marías al sepulcro que hallaron vacío después de la resurrección. La resurrección de Jesús es la creencia religiosa cristiana según la cual, después de haber sido condenado a muerte, Jesús fue resucitado de entre los muertos. Es el principio central de la teología cristiana y forma parte del credo de Nicea. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. En el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaron a Jesús, él fue ungido y enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 40 días antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Pablo de Tarso señaló que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Corintios, primera carta, capítulo 15, versículos 3 y 4. El capítulo afirma que tal creencia, tanto en la muerte y la resurrección de Cristo, es de vital importancia para la fe cristiana, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, 14, 17 y 19 son los versículos. Los cristianos celebran la resurrección de Jesús el domingo de Pascua, 2 días después del Viernes Santo, el día de su crucifixión. La fecha de la Pascua se corresponde aproximadamente con el Pesaj, la observancia judía asociada con el Éxodo
que está fijado para la noche de la luna llena, cerca del tiempo del equinoccio de primavera. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de pura poesía, y esta servidora les deseamos un excelente fin de semana. Esperamos nos escuchen el próximo mes por www.youtube.com buscando el canal Noches Bohemias de pura poesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias.